7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola, bienvenidos una semana más a este programa de análisis de aspectos de la actualidad que hacemos desde Areópago Protestante. Les saluda Pedro Tarquis y damos ya la bienvenida que nos acompañan hoy a Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Hola Pedro, muchas gracias. Y Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Muy bienvenido también, Jonathan. Hola Pedro, gracias. Bueno, hoy hemos escogido las noticias que tienen que ver con dos países que curiosamente los dos fueron colonias españolas en su tiempo. Así que hay una cierta vinculación histórica y también afectiva, ¿no? Hasta cierto punto, sobre todo con el segundo. El primero de ellos es Filipinas, donde ha habido unas elecciones. La noticia de Protestante Digital decía antes de las elecciones: el hijo de un dictador o el antiguo jefe nacional de policía o un boxeador retirado como candidatos a la presidencia, ¿no? Que parece una novela de Pérez Reverte, pero no, era la realidad, ¿no? Y al final salió el hijo del dictador. Sí, Pedro, al final ha salido el hijo del dictador. Como decías, han sido unas elecciones plagadas de curiosidades, muy esperadas, porque en Filipinas se celebran elecciones cada 6 años, no es como nuestro sistema electoral. Y como decías, el hijo del antiguo dictador filipino Ferdinand Marcos, se llama igual, Ferdinand Marcos también, ha salido vencedor de estas elecciones. Hay que decir que los resultados son provisionales. Normalmente el conteo suele tardar, en otros países no es tampoco tan inmediato a como estamos acostumbrados aquí en España, y probablemente no se harán oficialmente públicos los resultados hasta de aquí a semanas. Pero sí que el escrutinio provisional habla de una mayoría bastante abundante para Ferdinand Marcos, y esto era algo que causaba también mucho debate y mucha preocupación en las iglesias. Sí, bueno, el Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas se pronunció antes de la elección que le preocupaba sobre todo continuar con la línea que había anteriormente, que era este jefe de policía que había ordenado la muerte o asesinato de los drogodependientes, en fin, de una forma de legislar bastante brutal. Sí, es verdad. Es lo que comúnmente se ha llamado como la guerra contra la droga en Filipinas, que se implementó en el mandato del último presidente, Rodrigo Duterte, que por cierto su hija va a ser la nueva vicepresidenta. Se presentaba juntamente en la misma candidatura que Ferdinand Marcos como vicepresidenta, Sara Duterte, y bajo el mandato de Rodrigo Duterte pues se ha llevado a cabo esta conocida como guerra de la droga, que según Human Rights Watch, la ONG dedicada al monitoreo de los derechos humanos, pues según esta ONG, para 2017, es decir, en un año de implementación de este plan contra la droga, ya habían muerto más de 12.000 personas en Filipinas. Aparte de lo que comentabas, Pedro, también del Consejo Nacional de Iglesias, comentar que de momento se han levantado también posibles acusaciones de fraude en las elecciones. Allí también la votación se hace a través de máquinas electrónicas, y según reconoció la propia Comisión Electoral, hasta 1.800 de esas máquinas habían presentado fallos durante la jornada de votaciones, lo cual también había provocado que muchísimas personas se quedasen sin votar, ¿no? Y esto es lo que ha despertado sospechas de fraude. Ya ha causado también alguna manifestación en la capital, en Manila, y de hecho el propio Consejo Nacional de Iglesias, que es una entidad protestante de las denominaciones protestantes históricas, pues también ha pedido explicaciones sobre esos fallos y digamos, ha ratificado también esas sospechas y ha pedido que se aclaren los asuntos, ¿no? Bueno, esto al final es el más puro estilo de Estados Unidos y Trump, ¿no? Parece que se ha convertido en la vara de medir de todas las elecciones. Sí, ahora es muy común. Yo creo que es más común verlo en otros países. En Estados Unidos no creo que lo que pasó en las últimas elecciones con Trump ha sido algo único, pero en otros países yo creo que estamos más acostumbrados, ¿no?, a que se celebren votaciones y que haya acusaciones de fraude. De hecho, hace unas semanas también en el 7 días hablábamos de otras elecciones que se van a celebrar en agosto en Kenia. Y bueno, ahí en los últimos 8 años han habido miles de personas que han muerto a causa de
de las jornadas electorales, por eso precisamente, porque también han habido acusaciones de fraude, ¿no? En el caso de Filipinas es relevante porque la mayoría que ha conseguido Ferdinand Marcos es, como decía, abrumadora. Está muy distanciado de la que será la jefa de la oposición, que es la que hasta ahora era la vicepresidenta, ¿no? Entonces, claro, si realmente se lleva a cabo una investigación por la Comisión Electoral y por la empresa que gestiona las máquinas de votación, que era también lo que pedían desde el Consejo Nacional de Iglesias, habrá que ver los resultados de esa investigación y ver cómo podría afectar a un posible resultado el grueso de población que se ha quedado sin votar. Recordamos que es un país, Filipinas, de 110 millones de personas, es decir, es una cifra que desde lejos parece algo pequeño, pero es evidentemente todo un mundo. Y en estas elecciones también habéis constatado que lo que sí se ha producido, aparte de la típica lucha de desinformación, es un lavado de imagen de la familia Marcos antes de las elecciones. Sí, esto nos lo explicaba un líder bautista, conservador, de allí de la Asociación de Bautistas en Filipinas, Matthew Velázquez, y él nos hablaba de precisamente esto, ¿no? Incluso un lavado de imagen a nivel teológico. Como pasa en otros países, cuando hay unas elecciones, pues también permean en la realidad de la Iglesia, ¿no? Y el debate acaba afectando también a la realidad de la Iglesia. Y este líder bautista nos comentaba que se había registrado una cierta polarización dentro de las iglesias y que incluso había sectores de las iglesias evangélicas en Filipinas que estaban planteando la cuestión de la gracia y del perdón como una justificación teológica para votar a favor de Ferdinand Marcos, ¿no? De hecho, esto es curioso porque es algo que él mismo, el propio Marcos, ha utilizado ya en el primer discurso, después de haber ganado las elecciones. Él, en su primera aparición ante el público en un baño de masas, decía que él no es su padre y que espera que le juzguen por lo que va a hacer, no por lo que hizo su padre, ¿no? Hasta cierto punto nos puede parecer justo y nos puede parecer correcto, pero, claro, hay que entender el contexto, y es que en Filipinas la familia Marcos estuvo más de 20 años en el poder y de esos 20 años, 14 estuvieron gobernando con una ley marcial en la que murieron de forma extrajudicial más de 3.200 personas y otras 35.000 fueron torturadas, según Amnistía Internacional. Entonces, es una situación compleja para hablar de perdón y para desvincular el apellido Marcos de todo lo que implica, ¿no?, en la historia contemporánea de Filipinas. Y también hubo un desfalco entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, ¿no? O sea que, en fin, la actuación de Ferdinand Marcos padre fue tremenda. Y ahora que ha salido provisionalmente este triunfo, ¿cuáles han sido las reacciones? ¿Qué es lo que se espera en positivo y en negativo de caso de que se confirme este nuevo presidente? En negativo es lo que estábamos comentando ahora. En negativo lo que se teme y lo que nos comentaba este líder bautista, por ejemplo, es el temor del regreso a una dictadura, ¿no? Como decía, Filipinas no vota cada 4 años, sino cada 6 años, y en 6 años pueden pasar muchas cosas. Si ya pueden pasar en un año, pues en 6 años pueden haber cambios constitucionales lo suficientemente relevantes como para que la realidad del país, la realidad política del país cambie por completo, ¿no? Entonces, el temor principal es que esto se convierta en otra dictadura, ¿no? Además, la verdad es que la candidatura da para pensarlo, porque el liderazgo del último presidente, de Rodrigo Duterte, ha sido un liderazgo muy sólido en el sentido de muy rígido, muy férreo. Ha sido alguien con mucho carácter, muy polémico también en sus declaraciones públicas. Y el hecho de que se haya vinculado su familia con la del nombre más conocido en la historia política de Filipinas contemporánea, como es la familia Marcos, pues esto a muchos les hace pensar en el regreso de una dictadura incluso todavía peor que la que hubo en la década de los 70, ¿no? Por otro... Decía que había polarización, los que lo ven positivo, ¿qué motivos ven de esperanza en este? Sí, por otro lado, los partidarios de Marcos y los que encuentran que Duterte ha fortalecido la posición de Filipinas en el tablero internacional, ¿no?, en la política internacional, pues creen que la llegada de Marcos a Filipinas todavía les va a dar más fortaleza en los asuntos exteriores. Es curioso que durante el mandato de Duterte, Filipinas se ha distanciado más de Estados Unidos. Filipinas también
ha tenido siempre una relación muy estrecha con Estados Unidos y durante estos últimos años se ha distanciado más. Esto, en cierto sentido, la ha acercado a China, pero también Duterte ha tanteado el terreno para como plantearse, ¿no?, como un país con cierta independencia. Ellos, sobre todo, tienen una economía basada en el turismo. Y entonces lo que se espera, sobre todo, del nuevo gobierno liderado por Marcos y la hija de Duterte, es que se fortalezca ese papel internacional de Filipinas, con esa independencia respecto a las grandes potencias y sobre todo también que haya una recuperación económica, ¿no? Especialmente pensando en los últimos años de pandemia. Entonces, básicamente, los partidarios de Marcos ven los puntos favorables eso, en la política exterior y en una recuperación económica y en un fortalecimiento de los mercados nacionales. En cuanto a libertad religiosa, allí el 90% de esos 110 millones son católicos. ¿Hay algún aspecto importante que reseñar o no? ¿Hay libertad sin problemas? Yo creo que vamos a tener que estar muy atentos en los próximos años, precisamente por lo que comentaba de las relaciones exteriores. Al final lo vemos en cualquier país, ¿no?, con lo que está sucediendo en Ucrania. Prácticamente no existe ningún país que no tenga, que sus intereses no estén vinculados a la situación de otro país. Y si Filipinas se distancia de Estados Unidos, eso necesariamente va a significar que va a tener que acercarse a otros. Probablemente esos otros países sean China, o incluso estaríamos hablando también de Rusia, o quizás India, que son las potencias de la zona, ¿no? Y ya sabemos cuál es la situación de la libertad religiosa en estos países, ¿no? Sobre todo pensando en China y en India. Son países que cada año aparecen en posiciones más elevadas de la lista mundial de persecución de puertas abiertas. Así que habrá que ver si hay un acercamiento de Filipinas hacia estos países en lo económico y si ese acercamiento afecta también a lo social. Aunque yo creo que demográficamente, como decías tú, Pedro, Filipinas tiene una mayoría tan abrumadora de población cristiana que a corto plazo eso sería muy difícil. Además, hay que entender que la Iglesia Católica allí siempre ha sido muy crítica con el gobierno. En los últimos años, para que nos hagamos una idea, la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más críticas contra el gobierno de Duterte. También lo ha sido la Iglesia protestante y evangélica. El problema es que su representación social, su representatividad es menor, pero también han sido muy críticos. Y Duterte llegó a animar a la población a asesinar a obispos católicos, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto ha llegado la tensión y hasta qué punto la población también escucha la voz de la Iglesia en este país. Qué interesante. Les animamos a seguir leyendo Protestante Digital, donde seguro que seguirá apareciendo el hilo de la evolución de esta noticia. Y ya sin más pasamos a la segunda nación, que es una isla, la querida isla cubana, también tan vinculada y tan estrechamente querida por nosotros los españoles, y donde ha habido un hecho muy triste en torno a un pastor, el pastor Lorenzo Rosales, que el pasado 11 de julio de 2021, en las famosas manifestaciones del 11J, fue detenido. ¿Qué ocurrió en aquel momento y de qué forma ha afectado al pastor Lorenzo Rosales? Pues es una noticia triste que nos llega desde Cuba, ya que se ha confirmado la sentencia de 7 años de prisión para el pastor Lorenzo Rosales Fajardo. Él fue detenido, como decías, Pedro, en el 11J, la manifestación en la que muchos cubanos salieron de manera pacífica a pedir un cambio, a pedir por sus libertades, y allí fue detenido en medio de una especie de trifulca extraña en la que se vio involucrado, de la que todavía no hay muchos datos, aunque le acusan a él también de haber agredido a algunas fuerzas de seguridad, lo cual se niega por parte de la familia y de sus abogados y también por los testigos que estaban allí. No hay ninguna prueba de ello, pero a partir de esa supuesta agresión o esa supuesta falta de respeto a la autoridad, pues ha caído en esta sentencia tremenda de 7 años de prisión para este pastor evangélico. Y han pasado muchos meses. En Cuba es normal que haya largos procesos que casi acabas cumpliendo gran parte de la pena. ¿Qué reacciones han tenido ellos en este tiempo? ¿Cómo han esperado? ¿Qué han ido comunicando? Sí, ha sido un tiempo bastante angustioso para la familia, porque primero hay que decir que durante varias semanas no sabían dónde se encontraba. El pastor fue detenido junto con su hijo también había sido detenido,
y su mujer no sabía dónde estaban. Estamos hablando de julio, de las primeras 2 semanas de julio, cuando se encontraban detenidos varios pastores. Había otros 2 que luego fueron liberados, de los que también contamos aquí su historia en Protestante Digital, pero el caso de Lorenzo Rosales pues lo mantuvieron detenido. Y lo cierto es que ha estado en una prisión de alta seguridad, ha estado pudiendo recibir visitas, pero muy de vez en cuando, o sea, no pueden visitarle ni siquiera todas las semanas. Y su caso pues se ha ido enrocando cada vez más, no le daban ninguna solución, ninguna respuesta, aunque pedían por su liberación, aunque sea preventiva, pues le decían que no, porque era un tema de seguridad importante. Y lo curioso del caso es que, a pesar de que ha habido bastante presión internacional, porque hubo una carta, por ejemplo, por parte de congresistas de Estados Unidos, hubo una declaración formal del Parlamento Europeo pidiendo por su liberación y la de otros presos políticos. Es decir, que sí que ha habido una cierta movilización, también, por supuesto, ONGs que han estado pues, pidiendo por su liberación, incluso desde España, Alianza Evangélica Española, a la embajada, en fin, ha habido diferentes iniciativas internacionales, pero Cuba pues, no ha hecho caso ninguno y básicamente han decidido no solo mantenerlo en prisión, sino pues sentenciarle de esta manera. El juicio fue en diciembre, 24-25 de diciembre, y hasta hace muy poquito no se supo el veredicto. Lo curioso también del caso es que el veredicto se supo primero por medio, o sea, los primeros que se enteraron del veredicto fueron las entidades que estaban en la ONU y que habían pedido a Cuba una explicación sobre este caso. Y se les dio explicaciones antes a las entidades internacionales y a la ONU que a las familias implicadas, que se han venido a enterar hace muy poquito de esta sentencia. Finalmente, al principio se especulaban que iban a ser 8 años, al final son 7 años de prisión. En todo caso, un tiempo evidentemente larguísimo para una persona que bueno, no estaba vinculada a ningún tipo de movimiento político ni ningún tipo de iniciativa de querer ir en contra del gobierno. Simplemente había salido a manifestarse, que es un derecho que además todos los cubanos tienen para poder hacer. Y además, en este caso, en unas marchas que bueno, pues fueron muy importantes para los que se consideran pues, dentro de la disidencia o que no están de acuerdo con todo lo que ocurre dentro del régimen cubano. Como dice, un derecho que todos los cubanos tienen, pero si lo ejercen van a la cárcel, o sea, por 7 años. O sea, imagínate, sí, sí. Claro, eso es un poco la situación que se ve ahora. De hecho, desde Cuba y la gente que está más cercana a la situación en Cuba nos hablan de que todos estos condenados alrededor del 11J pues un poco son represaliados, están llevando condenas bastante fuertes que no se corresponden en absoluto con el supuesto delito que han cometido, pero se hace de esta manera una sentencia tan larga como ejemplarizante para que no haya nadie que se atreva luego a salir a manifestarse, ¿no? Imagínate, pues, si dentro de unos meses se quiere organizar o se llega a organizar otra manifestación similar, pues pidiendo por cualquier derecho que la población considere que quiera reivindicar, habrá muchos que tendrán miedo pensando en que puedan arriesgarse a estar en la cárcel durante mucho tiempo, ¿no? Y eso es un poco lo que parece que el régimen cubano quiere conseguir con este tipo de maniobra que, bueno, realmente nos hace ver un poco cuál es el verdadero carácter de Cuba y lo que realmente a veces pues no quiere mostrar Cuba, se quiere mostrar de otra manera al mundo, pero realmente en este caso queda claro cómo es su cara verdadera. Y por otra parte, como la mayoría de la gente nos ve aquí desde España, decir que las cárceles cubanas no son ni mucho menos las cárceles españolas, es decir, que por experiencia ya conocida, pues son la situación sanitaria, de alimentación, incluso a veces los abusos que se cometen, están totalmente alejados de lo que es el respeto al preso, ¿no? Que ya con la condena tiene bastante castigo. Sí, claro. Estamos hablando de una situación realmente preocupante en ese sentido también. Me acuerdo cuando estuvimos haciendo los reportajes de los primeros pastores, que nos enteramos que estaban en prisión, luego nos enteramos también de este caso, pero
que realmente durante esas 2 semanas que estuvieron en prisión, pues hubo momentos en los que pasaron hambre, pasaron frío, no sabían muy bien, los familiares no sabían dónde estaban en algún momento, se habían perdido el saber en qué prisión podían estar, dónde podían ir a visitarles, no les dieron ningún derecho a llamada. Y claro, son cosas que no son propias justamente, ¿no?, de un país en el que no se están garantizando realmente los derechos de las personas. Y bueno, por otra parte, al menos en esta ocasión han conseguido comunicarlo y se ha podido comunicar de una manera mucho más amplia de lo que podía ser en otros años, gracias a las redes sociales, gracias a Internet. Pero incluso a nivel interno nos dicen las personas que viven en Cuba que es muy difícil, por ejemplo, para ellos el denunciar públicamente o a través de los medios de allí cualquier tipo de situación, ¿no? Y que no tienen ninguna puerta abierta a nivel mediático. Al final son historias que a veces se conocen mucho más fuera de Cuba que incluso dentro del país. También el hecho de ser yo creo que ha sido un agravante, porque el Consejo de Iglesias de Cuba, que es el gobierno minoritario, y de iglesias evangélicas que son independientes, aunque no entran en política, sí que han chocado últimamente con aspectos de legislaciones, ¿no? El tema del aborto, en tema del matrimonio homosexual, de leyes LGTBI, y quizás esto incluso también como de aviso, no solo en general, sino a los evangélicos en particular. Sí, este es un tema que también preocupa bastante. Bueno, de hecho, en el caso del pastor Lorenzo Rosales, él era miembro de una iglesia oficial, y a raíz de que él salió de la iglesia oficial empezó toda una campaña en su contra, que al final ha terminado, bueno, pues con esta determinación tan fuerte. Esto es otro de los motivos que dicen que puede estar detrás de su encarcelamiento tan largo. Pero, como bien decías, hay una parte de la Iglesia que justamente que es minoritaria, pero que sí que tiene un peso histórico específico, que sí que va un poco de la mano de las autoridades en muchos aspectos, ¿no? Y justo ahora, dentro de unos meses, se va a celebrar ese referéndum, se espera que se celebre un referéndum sobre el Código de las Familias. Es otro tema en el que los evangélicos mayoritariamente se están manifestando en contra en algunos puntos concretos, como puede ser el del matrimonio homosexual o el de la gestación subrogada. Y vamos a ver qué ocurre. Es otro momento que puede ser tenso, porque el gobierno tiene un plan, va en una línea, y realmente hay algunas voces que van en otra línea diferente, ¿no? Entonces, está claro que algo que parece que le preocupa al gobierno de Cuba es que desde las iglesias evangélicas, que evidentemente van teniendo una influencia importante por su labor social, por la atención espiritual que realizan, por el testimonio, por la fidelidad que ellos muestran, pues también se vayan convirtiendo en un referente también en otros aspectos, como puede ser en este caso, ¿no? Y que tengan una influencia política, lo cual es lógica, pero claro, hasta qué punto un régimen como el cubano lo va a permitir, eso es un poco también lo que puede estar ahora en juego. En este sentido es muy interesante leer también los reportajes que escribe Joe Suárez en Evangélico Digital, también en Protestante Digital hemos sacado alguno de ellos, que dan una perspectiva un poco sobre lo que está ocurriendo en la isla, en este sentido, ¿no? Cómo van las tendencias y cuáles son las corrientes de fondo que hay detrás de todos estos acontecimientos que estamos contando. Se cumple en Cuba lo que dice el Reunión en la Granja de George Orwell, ¿no? Cuando dice que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿no? Hay una clara igualdad desigual en esta nación. No sé si quieres decir algo más, algo que para rematar, finalizar. Bueno, una de las cosas que las personas en Cuba nos dicen que es importante también es que desde todos lados pues, se apoye, se denuncie internacionalmente, se haga, se habla en nuestros países, a nuestros ministerios de exteriores, para que aboguen por estas personas. A veces no somos conscientes de que esa presión internacional pues sí que tiene un efecto y puede tenerlo, ¿no? Y para ellos es importante que no solo a nivel mediático, sino también a nivel institucional, por supuesto, nos preocupemos por estas circunstancias. Y en este caso, España, como decíamos antes, ¿no? Pues tenemos vínculos históricos muy fuertes con Cuba, y por lo tanto es importante que los evangélicos, creo yo, desde España, pues
estemos atentos a lo que está ocurriendo allí. Y por supuesto, pues también orar por nuestros hermanos que lo están pasando mal, y ellos también agradecen mucho que podamos estar orando por ellos en este sentido. Pues seguiremos en los 3 medios de Areópago, Evangelical Focus y Evangélico Digital, informando, pero con la intención de dar a conocer, como bien decías, Daniel, el que oremos y en lo posible compartir también esta situación, que a veces las realidades, si no se comparte, se quedan ahí en un rincón del olvido, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jonathan Soriano, y a todos ustedes que nos han seguido hasta aquí. Dios mediante, nos veremos la semana que viene. Se despide Pedro Tarquis deseando que Dios les bendiga. 7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.